así como está sentadito, honro al Padre, honro al Hijo y honro al Espíritu Santo de Dios. Toquen la trompeta en Sión. Den la voz de alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes del país. Ya viene el día del Señor. En realidad ya está cerca. Vamos a estar hablando de un llamado al arrepentimiento. Recuerda los textos que hemos estado leyendo de la hermana Dora, cómo se relaciona, ¿verdad?, con este texto. Vea eso, ¿verdad? Cómo el Señor está llamando al arrepentimiento. Cómo el Señor está diciendo y está declarando que su pueblo tiene que levantar la voz y tiene que denunciar el pecado, tiene que denunciar la maldad. Pero ahora estamos hablando de un llamado al arrepentimiento. Pero hermano, pero si el problema es que los que tienen que arrepentirse es el mundo. Pues el Señor le está diciendo a su iglesia, los está llamando a un arrepentimiento. ¿Qué es lo que el Señor nos está llamando a hacer y nosotros nos resistimos? ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo que entreguemos y nosotros no lo queremos entregar? ¿Qué es lo que el Señor está... Oye, ¿cuál es la área en la que el Señor quiere ser Señor de mi vida? Y que el Señor quiere que esa situación que está por venir, oiga lo que dice, estoy preparando un plan contra vosotros. Porque Él sabe que nuestras obras no son correctas. Él sabe que nuestros pensamientos no están, ¿verdad? No somos consecuentes con lo que decimos ser. Nuestra hermana trae, si usted va y lee Jeremías 18, 11 y 12, léalo para usted allá. Si pues no quiere aceptar este mensaje, por lo menos, pero es que el mensaje que trae el Espíritu a través de la hermana Dora es el mismo que este. Tocar trompeta en Sión. ¿Y qué es tocar trompeta? En Sión, en su pueblo, en su casa, con sus hijos. No es que está Dios mirando para... No, Dios tiene la mirada puesta en usted. Y si es rebelde, Dios le está diciendo suelta la rebeldía. Y si es obstinado, Dios le está diciendo suelta la obstinación. Porque si no lo hace, dice según el texto que la hermana leyó, yo estoy preparando un plan contra ustedes. Estoy en contra de ustedes. Se puede imaginar, ¿verdad? Es tocar trompeta en Sión. ¿Es por qué razón? ¿Por qué es que hay que tocar la trompeta? ¿Por qué razón es que hay que anunciar? Hay que hablar, hay que demandar, hay que confrontar. ¿Por qué? Porque algo no está bien. Algo anda mal. Algo no está bien. Pero somos muy hábiles en poner la mirada en el mundo. Ese mundo está mal, ese mundo está perdido, ese mundo tiene salvación, sí, pero usted ya se dio cuenta que Dios está queriendo y le está hablando de frente. Dios toca trompeta en Sión. Está viendo que Dios está llamando a quien al arrepentimiento, a su pueblo. A su pueblo está llamando el Señor a el arrepentimiento. No está pidiendo que vayamos a predicar al mundo. Está pidiendo ahorita que nos arrepintamos porque algo no está bien. Algo está mal. Algo Dios lo quiere enderezar. Algo Dios quiere dirigir mi vida, pero lo está estorbando algo. Y no puede, Dios dice que no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y Dios no puede ser mi amigo ni su amigo si estoy haciendo lo que Él no quiere. Pero Él me dice, toca trompeta en Sión. ¿Qué es tocar trompeta? ¿Por qué razón? ¿Cuál es el motivo de que se toque la trompeta? Porque hay un juicio. Hay un juicio que se encamina, vamos a hablarlo así, hay un juicio que se camina en dirección a mí. Hay un juicio que se encamina en dirección a usted. Hay un juicio que se dirige en dirección al pueblo, el pueblo que dice ser hijo de Dios. Entonces se da cuenta que esto es una situación alarmante entre usted y Dios, entre yo y Dios. ¿Por qué entonces se tiene que llamar al arrepentimiento? Porque se aproxima un juicio. ¿Y qué es tocar trompeta? Es tiempo de que nosotros ocupemos el lugar que tenemos que ocupar. ¿Somos los hijos de Dios? Sí, amén. ¿Somos el pueblo de Dios? Sí, amén. ¿Qué lugar ocupamos? Vaya, ¿qué lugar ocupamos? Como pueblo de Dios.
Entonces tenemos que tener un lugar, tenemos que estar allí en una posición. Pero aquí cuando dice que toquemos trompeta en Sión, mire el versículo. El versículo 1. Toquen la trompeta en Sión. Es como que está diciendo, llamen a el arrepentimiento, porque viene un juicio, viene un castigo. Ahora, ¿por qué viene el castigo? Porque nos estamos portando mal. Aquí no está hablando de que, no, hay un juicio, pero si hablamos de juicio es entonces porque van a visitar mis malas obras, mis malas acciones, mis malas actitudes. Ahora viene Dios y dice, denúncialo. Se puede imaginar ver a aquel que no está casado y que está en fornicación y que se le dice que se case, como que no es muy agradable eso. Aquel que está robando, aquel que está en vicios, aquel que está en pornografía, aquel que está en un pleito en su casa, en su hogar, en su matrimonio, y no se corrigen y no cambian. Son los mismos hipócritas, son los mismos falsos, son los mismos condenados desde ya allá. Yo sabe una cosa, es mejor entrar apaleados, pero entrar al reino de los cielos. Y no entrar de consentidos a las pailas del infierno. Porque hay mucha gente consentida que no se le dice la verdad porque pues se le molesta. Mire, aquí no es el deseo ni el propósito de ofenderlo, pero sí es el propósito de decirle que si está en pecado usted se va para el infierno. Tocar trompeta en Sión, denunciar la maldad de mi pueblo. Ya te oiremos, le dijeron a Pablo, ¿verdad? Ya te oiremos, le dijeron a Pablo. Aquí dice, den voz de alarma en mi santo monte. ¿Qué es esto? Den voz de alarma. Es levantar la voz contra el pecado. Es levantar la voz contra la rebeldía. Los irreverentes en el templo. En el templo hay mucha irreverencia. Esta no es su casa ni es la mía, es del Señor. Por lo mismo tanto haga lo que quiera en su casa, pero aquí no es casa de nosotros, aquí es casa del Señor. Por lo mismo tanto tenemos que ser reverentes. No, pero no se enoje conmigo. Den la voz de alarma en mi santo monte. Esto es levantar la voz contra el pecado. Es tomar nuestro lugar acá, que cuando vengamos nos pongamos a orar. Cuando vengamos a la casa nos vengamos a orar. Aquí no es el mercado para venir a contar historietas. Esto ya molesta, ¿verdad? Esto incomoda, ¿verdad? Pero yo se lo juro que esta no es mi casa ni es la suya. Por lo mismo tanto aquí tenemos que entrar como Dios quiere que entremos, con reverencia. Levantar la voz en mi santa iglesia. Levanten el clamor, dice el Señor. Confronten el pecado, digan lo que no está bien. Usted cuántas veces viene en la iglesia y puede que se dé cuenta que algo no está bien, pero no se atreve a corregir. Algo anda todo mal, todo torcido. O usted puede ver allá afuera cualquier cosa que no está de acuerdo a la actitud y a la moral y a la ética de los hijos de Dios y no se atreve a corregir. Levantad la voz en mi iglesia. Corregid la maldad en mi pueblo. O en su casa. O en su trabajo. Tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que resistir a la tibieza. Tenemos que resistir a la indiferencia. Que cuando estemos en la casa de Dios, sepamos que este es el lugar donde se proclama y se exalta la grandeza de Dios. Pero ¿y entonces por qué nos portamos como queremos? ¿Y por qué hacemos lo que queremos? Desde que entramos, hermano, en ese santo, desde que entramos en ese parque, es terreno santo. Desde que entramos ahí, nos parqueamos ahí, estamos en terreno santo. Y cuando nos acercamos más y más a un lugar más santo, y cuando nos sentamos en esa silla a un lugar aún más santo, ¿y por qué no tenemos temor ni reverencia de Dios? Porque somos personas sin conocimiento de la palabra.
Hombres y mujeres que estamos llamados y que tenemos una demanda de Dios de ser la trompeta de Dios. Usted es llamado a ser trompeta de Dios, sea a través de la oración, orando, clamando, gimiendo, o si es llamado a predicar la palabra. Usted es llamado, usted es la trompeta de Dios. Usted es la trompeta de Dios. Usted tiene que decirle a su ser querido: no está bien lo que estás haciendo. Pórtate, compórtate. No está bien lo que estás haciendo. Sea en el trabajo, sea en la casa, sea donde sea. Si usted ve que no está bien, llame y tome la autoridad de Dios y dígale: mi amor, si es su esposa, no está bien lo que está haciendo. O si es el esposo: mi amor, no está bien lo que está haciendo. Y si son los hijos: hijo, usted está mal. Usted... Pero ¿cómo voy a corregir si el primer torcido soy yo? ¿Cómo va a corregir usted si usted no conoce a Dios y usted es un rebelde? Y esto se siente un poco... Yo no tengo nada en contra de usted, pero dice: tocad trompeta en Sión, demandadle al pueblo su rebeldía. Esos versículos 2 de Jeremías 18, 11 y 12 dice que el Señor les empieza a decir que tiene un plan contra ellos. Y ahora les dice: pero aunque tengas ese plan, le dicen, no te vamos a oír, vamos a hacer siempre lo que queremos. Ve la rebeldía. Hijo, yo quiero que seas correcto, que seas honesto, que no seas hipócrita. De todos modos, no me interesa escucharte. ¿Escuchó usted lo que está diciendo ese texto? Estaba llegando a una iglesia yo, y llego y comienzo a saludar al servidor de la iglesia, y me dice: ¿cómo estás, hermano? Bien, hermano, bien. ¿Y usted? Porque era una persona mayor. Bien. Mira, hermano, dice, yo soy sincero, dice, yo aquí estoy, yo sirvo al Señor, dice, pero a veces no hay nada que hacer en el servicio, está aburrido. Y yo, dice, allí en mi troca, dice él, verá, cuando de repente señalando, verá él el lugar donde... Y para desaburrirme, hermano, dice, mientras está en el servicio, estoy aquí cuidando, yo voy a tomarme un cigarrito. Y luego vengo acá, dice, y no le hago mal a nadie. ¿Usted cree que para entrar yo a recibir la palabra del Señor allá y luego empezar a discutir ahí, como que no escucho? Pero de todos modos, dice aquí la Biblia, dijeron ellos: a mí no me importa lo que piense Dios, yo me puedo echar mi traguito, me puedo tomar mi cigarrito, y me puedo echar una minterita, y además puedo tener una queridita por allá, y tranquilo, dice, allá voy a alabar a Dios, y sudé un poco, brinqué un poco, y qué bendecido estuvo el culto. ¿Sabe por qué la gente es así? Porque no se les predica la verdad acerca del pecado. Dios dice que viene un juicio. Viene un juicio de parte de Dios sobre las obras malvadas y perversas de sus hijos. No está hablando del borracho. Que denuncien, dice, el pecado. Que denuncien el pecado. ¿Sobre quién? Sobre su pueblo. Entonces, es que, hermano, usted es la trompeta de Dios. Usted es la trompeta de Dios. Es usted quien va a denunciarle a sus hijos. Es usted quien le va a proclamar a sus hijos, a sus seres queridos. Hermano, pero escuche, pues de repente mis hijos dicen: pero es que usted no me da buen ejemplo. Usted no es buen ejemplo para mí. ¿Cómo? ¿Cómo se va a corregir la esposa si el esposo anda torcido? O los hijos, ¿cómo se van a corregir si sus padres andan torcidos? O cómo los padres van a venir a Cristo si tienen hijos hipócritas en la iglesia, que no hay cambio. Entonces Dios dice: toquen trompeta en mi iglesia, digan que es lo que está mal, digan que eso yo no lo acepto. Pero ¿cómo van a oír que aquello no es de Dios cuando todos son hipócritas? Todos son falsos. Porque es tan elegante que no queremos quedar bien, no queremos quedar mal con nadie, no quiero problemas. Ya los tiene con Dios.
Dígale a su esposo que no es sincero. Dígale a su esposa que no es sincera. Dígale a sus padres que no es sincero. Sea sincero. Amárrese los pantalones. Se empiece a hacer la trompeta de Dios. Y comienzan los hijos a ver a Dios a través de mí como padre, a través de usted como madre, a través de usted como esposo. Que comiencen nuestros seres queridos a temblar en la presencia de Dios. Porque usted va a oler a Dios y va a demandar la maldad de sus hijos. Y va a demandar el pecado. Y va a demandar la corrupción. Porque va a decidir ser la trompeta de Dios. Porque viene un juicio de Dios para usted y para mí. Ahora, hermano, estos hombres, ¿cómo miraron de lejos que venía? En el caso de Joel, está mirando cómo venía la desgracia para el pueblo. Pero estos sí, estos denunciaban, estos proclamaban que venía un castigo. ¿Cómo miraban estos hombres que el castigo de Dios venía? Y que venía para destruir. Hermano, por favor entienda, esto no es ninguna historieta, esta es la realidad. Su maldad, su pecado, su rebeldía, su desprecio a Dios, Dios lo va a visitar en cualquier día. Y Dios lo va a hacer responsable a usted. Y cuando vengan cayendo los juicios de Dios sobre su vida, porque usted no quiere obedecer, no se quiere corregir, verdaderamente merece que le caigan en las espaldas. Y no le está diciendo Dios que se corrija. Y no le está diciendo Dios que se corrija. No le está diciendo Dios que tenga temor de Él. Escuche lo que está diciendo Él, que toquen trompeta en Sión. El pueblo está bajo amenaza. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Cuál fue la orden? Porque está el pueblo en pecado. Le dice a sus sacerdotes, toquen trompeta en Sión. Eso es denunciar el pecado, denunciar la maldad. No, hermano, no nos conformemos con venir a la iglesia. No nos conformemos con andar la Biblia. Eso no es garantía. Porque la orden es toquen trompeta, denuncien la maldad de mi pueblo, denuncien. Eso es lo que está diciéndole el Señor a los sacerdotes. Toquen trompeta. Eso es proclamar la palabra de Dios tal y como está escrita. ¿Por qué no se santifica el pueblo? ¿Por qué no se consagra el pueblo? ¿Por qué el pueblo no es limpio de su pecado? Porque no se está tocando trompeta, no se está predicando la palabra como se tiene que predicar. Por eso el pueblo anda todo sin sabor. Es por eso que hay una demanda del Señor. Hay una demanda del Señor que se tiene que denunciar, se tiene que enderezar eso. Hay que prepararse para enfrentarnos a los juicios de Dios. Escúchelo. Tenemos que prepararnos para enfrentarnos al juicio de Dios, porque de eso es lo que está hablando. El Señor le está diciendo, mira, proclama, denuncia la maldad del pueblo, porque de la única manera que mi pueblo puede estar preparado para enfrentar mis juicios es a través de mi palabra. No es con historietas inventadas. Veamos ahí, hermano, el versículo 12 y 17. Es con la palabra, hermano, que vamos a prepararnos para poder enfrentar los juicios de Dios. Si quiere, ¿verdad? Si no, tranquilo, ahí quédese en su rebeldía. Porque dice el Señor, yo tengo un plan contra ustedes por su pecado. Y aún con eso dice el texto que la hermana dijo como base para la enseñanza. No nos interesa, Señor, tus planes, ni tus juicios, ni tus cosas. Vamos a hacer siempre lo que queremos. Esto es lo que estábamos escuchando. Mira el versículo 12 al versículo 17. Tenemos que prepararnos para poder enfrentar los juicios del Señor. Si no es a través de la palabra, no va a pasar nada. Pero aquí estamos claramente lo que dice el versículo 12. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno
llanto y lamento. Rasguen el corazón, no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios considere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Las ofrendas de cereales y las ofrendas líquidas son del Señor su Dios. Vuelve el 15. Toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen una asamblea sagrada, congreguen al pueblo, consagren la asamblea, junten a los ancianos, al pueblo, reúnan a los pequeños, a los niños de pecho, que salga de la alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial. Lloren sacerdotes, ministros del Señor, entre la entrada y el altar, y digan: compadécete, Señor, de tu pueblo. No entregues tu heredad como objeto de burla, para que las naciones no se burlen de ella, porque habrán de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Es nuestra responsabilidad escuchar esta palabra. Es nuestra responsabilidad saber que hay una demanda y hay un Dios que ya miró su maldad y mi maldad. Ya miró nuestro desprecio hacia Él y a su palabra. Y es lo que está diciendo Él, que Él, ¿a quién está llamando al arrepentimiento? A sus hijos. ¿A quién está llamando? A su pueblo. No, no al borracho, no a la lesbiana, no al homosexual, a usted y a mí. Nos está llamando y nos está diciendo: estoy mirando y he visto tu conducta, tu actitud para con mi vida y no estoy de acuerdo. Por lo mismo tanto, lo único que yo te puedo decir es que yo soy un Dios compasivo y misericordioso y puedo arrepentirme. El castigo, el juicio está decidido. El único que puede evitarlo es usted. Porque si usted quiere, Dios quiere. Y si usted no quiere, Dios no quiere. Si usted se arrepiente, Dios se arrepiente. Si usted no se arrepiente, Dios no se arrepiente. Por lo mismo tanto, los juicios, el único que los puede evitar es usted, con tal y yo que nos arrepintamos. ¿Se da cuenta que Dios nos está llamando a el arrepentimiento a nosotros? Es a usted y a mí quien nos está levantando el Señor. Ahora, hermano, el versículo 16... observemos ese versículo 16. Congreguen a el pueblo. Escuchen. Consagren la asamblea. Junten a los ancianos del pueblo. Reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara. Fíjense, hermano, que algo pasó en este momento que el Señor está, hablando con Joel. Le dice al Señor: paren la música, paren las alabanzas, dejen de emocionarse. Lo único que Dios quería escuchar era que su pueblo se arrepintiera, que su pueblo le dijera: perdónanos, Señor. Es lo único que el Señor paró la alabanza, para que no hubiera emoción, sino que ahí únicamente había un espacio, era para el arrepentimiento, para que se arrepintieran. Y a esa dice que fueron niños, fueron ancianos, hasta los niños de pecho, hasta la novia y el novio, todo el mundo fue a la convocatoria de Dios, todos. Y si usted sigue leyendo el capítulo 2 de Joel, dice ahí que hay una plaga que era de las langostas. Pero también, si leemos ahí, se va a dar cuenta de que ahí describe el versículo 2, mire. Se cree, hermano, de que este es un texto bastante profundo. Se cree que había un invasor que iba a llegar, se cree que iba a haber un enemigo, pero como el pueblo se arrepintió, no llegó.
Hay algo destinado para usted, hay algo destinado para mí. Y soy yo quien me voy a parar y soy yo quien voy a decir: hasta aquí basta. Soy yo quien decido. Es usted quien decide. Somos nosotros quienes decidimos. Pero el pueblo dice, el versículo 16: congreguen al pueblo, consagren la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada que salga de su cámara nupcial. O sea, hermano, lo único que debía de escucharse ahí era un lloro. ¿Por qué lloro? Por nuestro pecado, por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia. Es lo único. Era lo único que tenía que escuchar, de un lloro, un lamento, un clamor por el pecado. Ahora, mientras el pueblo lloraba, mientras el pueblo gemía, mientras el pueblo pedía perdón, mientras el pueblo estaba ahí, no estaba emocionado con los instrumentos. El pueblo estaba clamando, estaba gimiendo, estaba llorando. Reconocía que Dios era misericordioso, que Dios era compasivo, que Dios era paciente. El pueblo estaba ahí en la presencia de Dios. Y lo único que decía el sacerdote, el único que decía ahí el líder: perdona, oh Dios, a tu pueblo. Era lo único que se escuchaba. Pedir un perdón colectivo, pedir un perdón personal, pedir un perdón de familia, pedir un perdón allí donde lo podemos encontrar. Pero dice que lo único que escuchaba era que decía el sacerdote: perdona, oh Dios, a tu pueblo. Pararon la música, pararon las emociones, porque a Dios le hemos fallado de una y de mil veces, y de mil formas le hemos fallado a Dios. Y ahí salimos. ¿Sabe cómo es el pueblo? El pueblo de Dios sabe cómo es, como los gatos. Dios pide que nos reconciliemos con Él y que le pidamos perdón por todo lo que hemos hecho malo. Eso es lo único que decían los sacerdotes: perdona, oh Dios, a tu pueblo. Cuando, hermano, la palabra del Señor no se escucha de acuerdo a los fundamentos de la Biblia, cuando el predicador se olvida de la palabra y no predica la palabra, y no está la palabra del mensaje basado a la verdad, ese mensaje es como una trompeta incierta. A lo mejor usted no ha tenido esa experiencia, no ha tenido esa experiencia usted a lo mejor. Los ejércitos de esta tierra, hermano, tienen un singular miembro, todas las compañías de combate, porque hay diferentes compañías en una unidad militar. Todas tienen un personaje singular que le llaman el corneta. Le llaman el corneta, le llaman el choreta. ¿Sabe quién es ese? Ese es el que anda una trompeta. Ese hombre anda una trompeta. Y sabe que no, cuando usted está en ese cuerpo, distingue claramente cada toque de esa corneta. Distingue cuando está tocando aquel corneta el momento de izar el pabellón. Un toque que se conoce. Distingue cuando está arriando el pabellón, un toque de corneta. Distingue cuando está convocando a la unidad militar para la comida, para ir a comer. Allá le llaman ir a ranchar. Distingue cuando está llamando a aquella corneta a las formaciones de las diferentes actividades. Lo distingue. Distingue cuando está tocando también un toque que le llaman el toque de silencio. Todo eso se distingue bien porque es el toque de la trompeta. Tocar trompeta en Sión. Tocar. Óigame. ¿Y por qué cuando estamos diciendo que se aparte del pecado, entienda que es una trompeta de Dios? Cuando se le está diciendo que deje la rebeldía, no, esa es la trompeta de Dios.
pero en vez de se molesta. Cuando a lo mejor usted anda por ahí y alguien viene y de repente le dice, ven, quiero hablar contigo. No lo sé, puede ser. No me gusta cómo te vistes, anda muy provocativa. No, es que se han dado todos esos casos. Y la gente ve, no, es una trompeta de Dios que le está diciendo, corrígete, corrígete. Vea, estamos hablando de cómo es que tenemos que saber, ¿verdad? Que cuando el predicador como una trompeta, hermano, su mensaje es incierto, que su mensaje no está basado en la verdad, está ausente de verdad ese mensaje. ¿Sabe qué está ocurriendo ahí? El pueblo no puede madurar ni puede crecer espiritualmente. Cuando no le predican la verdad no puede crecer espiritualmente. Porque él es como una trompeta. Pero veamos lo que dice 1 Corintios. Bueno, no nos hacen un bien cuando no nos predican la verdad. El peor daño que le pueden hacer a un cristiano es no predicarle la verdad. Ese es el peor daño que le pueden hacer, aunque duela. Aunque duela. Mire lo que dice 1 Corintios 14, 8. Mire lo que dice 1 Corintios 14, 8. Y si la trompeta no da un toque claro, si el predicador no es correcto ni preciso con la palabra, fíjese lo que dice, ¿verdad? Si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se preparará para la batalla? O sea, usted no está listo, ni yo estoy listo para enfrentar los juicios de Dios si no tengo la verdad como escudo. Porque me la han negado. Se le ha dicho al cristiano que se santifique, que sea santo, que deje de ser mundano, que deje de vestir como ramera, que vista como santo, que vista como un hombre y una mujer que teme a Dios. Pero como que andan buscando marido y andan buscando mujeres, como que son unos enfermos. Claro, pero si la trompeta dice con claridad que Dios es santo y sé santo porque yo soy santo, entonces vas a dejar de vestir como ramera. Pero si la trompeta no toca un toque correcto, dice, no se prepararán para la batalla. Sé santo porque yo soy santo, así que deje de vestir como a usted le parece. La hermana decía, pues que hacemos lo que queremos, dice, como nosotros queremos, no como Dios quiere. El mensaje empezó primero. Pero la trompeta tiene, mano, cuando no nos dicen la verdad, cuando el predicador no predica cosas así claras, la gente dice que no se prepara para la batalla. O sea, va a venir los juicios de Dios. ¿Y quién fue el responsable? El predicador. A mí no me molesta si viste bien o viste mal. A mí no me molesta si hasta pantalones, si anda enseñando su cuerpo. Pero un día se va a enfrentar ante Dios, pero se le está diciendo que si no cambia su manera de ser. De todos modos, ya dijo Jeremías, haremos lo que queremos y nuestro corazón es depravado y en esa depravación voy a andar. Eso es lo que dice. Mire lo que dice, repitiendo el versículo 8 de 1 Corintios 14. Y si la trompeta no da un toque claro, escuche, ¿quién se preparará para la batalla? O en otras palabras, ¿quién se va a preparar para enfrentar los juicios de Dios si no le hablaron de santidad? Y cuando le hablaba de santidad se molestaba. ¿Verdad que molesta eso, verdad? Esto molesta. Mire, hermano, si alguien le presenta un mensaje falso, no lo quiere. La Biblia dice que es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. La Biblia dice que mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Si usted se va al infierno por su forma de vestir, si usted se va al infierno por su forma de pensar, por su forma de andar, por su forma de ser, hágalo, váyase.
Pero no es porque no le está diciendo. Dios dice que la trompeta tiene que ser precisa. Dice que tiene que tocarse con exactitud. Porque allá van a entrar hombres y mujeres que huelan a Dios, no que huelan al mundo. En el cielo va a entrar si lleva el perfume de Dios. Al infierno son los que llevan la putrefacta. Es que hay un espíritu malo que el Señor lo reprenda, que se llama Satanás, y él apesta. Él tiene olor a muerte. Él huele a muerte. Satanás huele a muerte. El olor de la muerte es Satanás. Y si usted anda ese olorcito a muerte, pues va para el infierno. Uy. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Vamos a ir a la Biblia para que no se me ponga más tenso. Mire, que los veo bien tensos. Joel 2:31. Vamos a ir allá donde estábamos. Mire lo que dice Joel 2:31. Que Él tenga misericordia de nosotros. Mire lo que dice Joel 2:31. Sí, mire lo que dice. Ojalá que la palabra nos ponga un poco más relajados. Mire. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. ¿Se da cuenta? Porque estamos entonces predicando la palabra de Dios, que nos corrijamos, porque viene el día del Señor y ese es un día de juicio y también un día de salvación. Y lo que queremos es que no sea juicio para nosotros, sino salvación. Pero si escuchamos esta palabra, sé santo porque yo soy santo. Mire, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Vea Jeremías. Veamos Jeremías 4:19. Mire lo que estos hombres experimentaron. Jeremías 4:19. Qué angustia, qué angustia. Me retuerzo de dolor. Mire, estos hombres cuando oían la palabra de Dios sufrían, hermanos. Mi corazón se agita. Ay, corazón mío, no puedo callarme. Puedo escuchar el toque de la trompeta, el grito de guerra. Hay confusión, hay desesperación, hay angustia. Pero lo único que Dios quiere es que no pongamos nuestro oído ahí, sino que pongamos el oído a la voz de Él, que Él es quien nos quiere librar de la confusión, de la angustia, del dolor. Pero Jeremías dice, ay, hay un dolor, hay una angustia en mí, porque escucho que viene el castigo, viene sobre el pueblo rebelde los juicios de Dios. Y él decía, yo me desespero porque veo como el pueblo, y mire, hermano, todo lo que estos hombres dijeron se cumplió. Estos hombres miraron cómo el pueblo fue llevado y enviado a la diáspora. Este pueblo fue y miraron cómo lo pasaba la espada romana, la espada griega, la espada siria. Todas estas naciones los sometían porque ellos se olvidaban de la palabra de Dios. Y si usted y yo nos olvidamos de la palabra de Dios, es eso lo que viene sobre nosotros. Escuche la angustia del que lleva la palabra de Dios como está escrita. Mire, 19. Qué angustia, qué angustia. Me retuerzo de dolor. Mi corazón se agita. Ay, corazón mío, yo no puedo callarme.
Puedo escuchar el toque de la trompeta, el grito de guerra. Estos hombres miraban cómo el pueblo se anticipaba a la destrucción y ellos se desesperaban porque sabían que el pueblo no iba a escuchar, el pueblo no los iba a atencionar. El pueblo, en vez de agradecer a estos hombres, dice que lo tiraron, dice a una tina ya de lodo, dice a Jeremías. No soportaban la trompeta de Dios. Entonces se da cuenta que es una responsabilidad el riesgo que corre aquel que no se aparte de la palabra, de ser vituperado, de que usted no me quiere, de que usted no me aprecie. Se da cuenta el riesgo de llevar la palabra de Dios es de que lo rechacen, de que no lo quieran. Pero aquí yo no estoy tratando de que usted quede bien conmigo, ni yo quedar bien con usted. Aquí lo que yo deseo es que cuando el Hijo de Dios venga, esas bancas queden vacías y nosotros volando para el cielo. Ese es el único propósito. Que cuando nos encontremos allá nos abracemos y digamos, valió la pena soportar la palabra de Dios. Pero los que están en el infierno dirán, ¿y por qué no escuchamos? Ah, porque mi terco corazón no lo quise enderezar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí Jeremías? Vea Números. Estamos hablando, hermano, que estamos en un tiempo de guerra. Hay guerra por donde quiera. Miren lo que dice Números 10, versículo 9. Cuando estén ya en su propia tierra y tenga que salir a la guerra contra el enemigo opresor, las trompetas las trompetas darán la señal del combate. Entonces el Señor su Dios se acordará de ustedes y los salvará de su enemigo. Cuando nosotros estemos escuchando la palabra de Dios y que sepamos que estamos correctamente mal y que sepamos que estamos muy desviados y nosotros nos arrepentimos, entonces Dios dice, yo no permitiré que el enemigo los toque. Pero si ustedes están escuchando mi palabra y mi palabra les dice que hagan cambio, que se regeneren, que cambien, y si ustedes no se quieren regenerar, entonces el enemigo los destruirá. Pero si yo estoy viendo que ustedes escuchan mi palabra, entonces me acercaré y no permitiré que el enemigo los toque. Repito el versículo 9. Cuando estén ya en su propia tierra y tengan que salir a guerra contra el enemigo opresor, las trompetas darán la señal de combate. Es lo que estamos hablando. Yo soy como una trompeta ahorita. Yo no lo sé cómo está usted. Yo no sé si usted es un rebelde o es un buen portado. Yo no lo sé. Pero usted dirá, porque dice la Biblia que el único que conoce las cosas del hombre es el espíritu del hombre. Usted sabe cómo se encuentra. ¿Se viste para andar buscando marido o andar buscando mujer? ¿O anda allá como los gatos buscando la oscuridad? Yo no lo sé. Pero ahí está el Espíritu diciéndole, mira ese cambio, mira, arrepiéntete, porque si no te arrepientes van a venir los juicios de Dios sobre ti. Pero dice que cuando estén escuchando la trompeta, y si se avisan y escuchan la trompeta va a dar el sonido. ¿Cuál es el sonido? Mi actitud me lleva al infierno, o mi actitud me lleva al cielo. Entonces toda esa actitud Dios la está mirando ahí y dice, entonces, mire el versículo al final, como termina el versículo 9. Las trompetas darán la señal de combate. Entonces el Señor tu Dios se acordará de ustedes y los salvará de sus enemigos. Cualquiera que sea la situación que esté pasando, y si la palabra está llegando allí y usted comienza a darse cuenta que no está bien, y usted se da cuenta que hay algo que cambiar, y si usted escucha la trompeta a través del mensaje o a través del canto o a través de cualquier mensaje o medio que Dios va a usar para traerle la palabra a usted, y si usted dice, si estoy mal, entonces Dios dice, entonces yo me acordaré y no voy a permitir que el enemigo te destruya. Vea Ezequiel, hermanos, un texto más. Ezequiel 33, versículo 3.
Escuche bien, ¿verdad? Ezequiel 33:3. Si ve venir la espada sobre el país, toca la trompeta para advertir al pueblo. ¿Se da cuenta, verdad? Que estamos hablando del pecado, lo estamos denunciando con la palabra. Y si usted como soldado de Dios escucha que el pecado anda allí, entonces usted dice, este agente me manda al infierno. El pecado en ningún momento, ni en broma, nada de ver con el cielo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Denunciando el pecado. Entonces usted está como, ¿verdad? Escuchando el sonido de la trompeta. Ve el versículo 3. Si ve venir la espada sobre el país, era como el heraldo, como el atalaya, y al ver que el enemigo se aproxima, tocará la trompeta para advertir. ¿Cuál es su enemigo? ¿Algún vicio, alguna mala actitud? ¿Su corazón que no es muy propenso a perdonar? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su necesidad? Pero si usted dice, tengo problemas de perdonar, ayúdame, Señor. Entonces Dios dice, entonces Dios se acordará de ti y no permitirá que te toque el enemigo porque estás escuchando la palabra de Dios. Entonces dice, voy a poner mi vida de acuerdo a lo que la palabra me está demandando y me voy a corregir. Así Dios está llamando a él arrepentimiento. Dios está llamando al arrepentimiento. Toca trompeta en Sión. Veamos Joel 2 que hemos leído, ¿verdad? El versículo 1. Veamos el versículo 2 de Joel 2. Día de tinieblas y de oscuridad. Por eso hay que demandar, hay que proclamar, hay que denunciar el pecado. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nubes y de densos nubarrones, como la aurora que se extiende sobre los montes, así avanza un pueblo fuerte y numeroso, pueblo que nunca lo hubo en la antigüedad, ni lo habrá en las generaciones futuras. Se cree, hermano, que aquí está hablando, ¿verdad?, el profeta de un ejército de langostas, pero ese es un texto que habla que es un ejército que llegaba para poder triturar al pueblo de Judá, porque era un pueblo que no escuchaba la palabra de Dios. Pero dice que en el versículo 16 todos acudieron al llamado de Dios y según dicen que Dios evitó que esa invasión llegara a el pueblo. Pero si usted sigue leyendo se va a dar cuenta que las langostas sí llegaron y destruyeron y comieron todo. Así que cualquiera que sea la maldad que esté próximo en dirección a usted o a mí, lo único y el único que tiene la oportunidad de detener esa desgracia, esa tragedia, es usted y yo que nos arrepintamos. Porque Dios sí sabe con qué está luchando usted. Dios sabe con lo que lucho yo. Dios sabe lo que le está pidiendo a usted y yo sé lo que Dios me está pidiendo a mí. Usted y yo sabemos qué es lo que Dios nos está pidiendo. ¿Qué es lo que Dios quiere que entreguemos? ¿Qué? Yo no puedo más que decirle que el llamado al arrepentimiento lo está haciendo el Señor. Cualquiera que sea la falta, cualquiera que sea la situación en la que nos encontremos, o usted sabrá qué es lo que Dios le ha puesto en su corazón y no lo ha hecho. ¿Qué es? ¿Cuál es? Y no lo ha hecho o no lo está haciendo. Escóndase si quiere. Haga lo que quiera. No sé, pero es que me caló ese texto. Quiero leer. Me caló el texto que trajo la hermana Dora. Quiero leer el versículo 11 y 12. Mire, ese texto lo trajo la hermana como primicia de enorme bendición. Jeremías 18:11. Y ahora habla con los habitantes de Judá y Jerusalén. Ahora le está diciendo el Señor a Jeremías, habla con mi pueblo, habla con mis hijos. Mire lo que dice el versículo 11, ¿verdad? Y adviérteles que así dice el Señor.
Estoy preparando una calamidad contra ustedes y elaborando un plan en su contra. Vuélvanse ya de su mal camino, enmienden su conducta y sus acciones. Mire lo que Dios está. Dios sabe quién es usted y quién soy yo. Dice, hey, enmiéndate. Hey, corrígete. Mira el versículo 12 lo que contestaron. Ellos objetaron, es inútil. Vamos a hacer nuestros propios planes. Y cada uno cometerá la maldad que dicta su obstinado corazón. Bueno, el llamado es al arrepentimiento, de que usted entienda de que Dios lo llama. Aquí tenemos a este joven con nosotros, a Jesús. Es un muchacho inteligente. El llamado al arrepentimiento él lo hace. Si se quiere volver al Señor es cuestión de él. O si se quiere al cielo o quiere al infierno, él decide. Hay cielo y hay infierno, hijo. Y tú decides. ¿Qué decides, cielo o infierno? Desde así ya lo estás eligiendo tú, cielo o infierno. El llamado de que te arrepientas es que Dios te vuelvas a Él. ¿Lo rechazas? No rechazas a hombre alguno. Y todos los que estamos acá estamos conscientes de qué es lo que estamos haciendo y cómo nos estamos comportando. Pero aquí está la palabra. Tengo un plan contra ustedes, dice Dios. Conviértanse, cambien de actitudes, porque si no, me da lo mismo, dice. Aquí está la palabra. Y si Jesús quisiera volverse al Señor, ya es un jovencito grande, es un hombrecito, al cual hay que hablarle como tal, con respeto y con cariño. El llamado del arrepentimiento está para él y para cualquiera de los que estamos acá, que van a tocar fondo y no se arrepienten. Los va a tocar, los va a golpear la desgracia si no se escucha esta palabra. Porque la trompeta está siendo clara. La palabra está siendo directa. Jesús tiene un alma que salvar como un alma que perder. O se va para el infierno o se va para el cielo. Y todos los que estamos acá es en igual condición. Estamos predicando la palabra y no le estamos metiendo miedo. Pero el llamado es este. ¿Quieres recibir al Señor Jesús? ¿Quieres entregarle tu vida al Señor? Del llamado. Y todos los que estamos acá saben cómo está el corazón comiéndolo. La Biblia dice que el que conoce las cosas del hombre es el espíritu del hombre. Y usted sabe cómo está. ¿Quiere arrepentirse usted? ¿Quiere volverse a Dios? ¿Quiere pedir perdón a Dios? Así como hay un llamado directo para Jesús ahorita. También el espíritu está ahí en usted. Porque no voy a mencionar nombres. Sabemos que esta criaturita que está aquí con nosotros todavía no rinde su vida al Señor. Por eso es un llamado directo de parte del cielo para él. Y él sabrá si desprecia al que lo trajo a escuchar la palabra o lo acepta. El llamado es ese. ¿Quiere salvación o quiere condenación? Hoy se decide. Si Jesús quisiera volverse al Señor, la invitación está sobre ti, hijo. Si quieres entregarle tu vida al Señor, esta es una relación directa entre Dios y el hombre. O cualquier otro que esté acá que piense que no han dado a la altura y que quiere pedirle a Dios misericordia. ¿Sabe qué? La invitación es para que el pueblo entienda, que nosotros entendamos que Dios nos está llamando porque Él es paciente, nos está aguantando todo lo malo que estamos haciendo y que es misericordioso y que tiene amor. Y dice que si nos arrepentimos nosotros, Él se va a arrepentir. Pero si nosotros no nos arrepentimos, el castigo está determinado. Ese es el llamado. Si hubiera, verá, la voluntad en Jesús de volverse al Señor, si hubiera la voluntad de los que estamos acá, porque solamente usted sabe cómo está, verá, yo no puedo más que hacerles saber que esta es nuestra responsabilidad, la suya y la mía. Yo salgo en mi compromiso de invitarlo, de abrir el altar para que usted, si no tiene o si ha perdido la salvación, la vuelva a retomar. Pero si todo está bien, entonces vamos nosotros, verá, a despedirnos, vamos nosotros a ir a descansar. Solamente mediten esa palabra que hemos estado escuchándola como palabra necesaria, como palabra oportuna, como anillo al dedo, como se pudiera decir, es eso.
Solamente cuando el hombre escucha la palabra de Dios que se puede enmendar. Mientras el hombre no escucha la palabra de Dios no se puede enmendar, porque es la palabra de Dios la que corrige, la que confronta y la que nos trae en arrepentimiento. Pero es aquí donde hemos estado, ¿verdad? Meditando en esto. Esperemos que Dios en su gracia nos siga concediendo, ¿verdad?, el privilegio de seguir escuchando su palabra. Medite, estudie la palabra, lea la palabra, ore, ayune. Porque este fue el llamado que dieron al pueblo, que oraran, que ayunaran, que rasgaran sus corazones, no su ropa, y que se arrepintieran. Así que vamos a orar para ser despedidos. Vamos a orar por